Bienvenidas sean todas las personas a esta transmisión dentro de las actividades del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Nos reúne aquí el Foro Internacional hacia un nuevo derecho humano, el derecho a ser buscado. Tendremos en este Foro Internacional las participaciones desde Paraguay, Chile y la República Mexicana. Participarán Federico Tatter, Santiago Corcuera, Gaby Rivera Sánchez y un evento que moderará Citaloyo de Comité Cerezo México. Esta misma ya tiene la palabra, así que mandemos cámaras y micrófonos al Zócalo capitalino, donde se encuentra instalado el Plantón Popular, también una actividad dentro de el Día Internacional del Detenido Desaparecido, porque vivos los llevaron, vivos los queremos. Nos encontramos aquí en la Ciudad de México en el plantón en el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en la Ciudad de México, y nos acompañan Federico Tatter, hijo de Federico Tatter Morino, detenido desaparecido el 15 de octubre de 1976 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y nos acompaña Gaby Rivera, que es la presidenta de la Asociación de Detenidos Desaparecidos de Chile, y que además es parte del ejecutivo de FEDEFAM. También vía remota nos había mandado Santiago Corcuera Cabezut, expresidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, un audio. Y pues sin más, agradecerles a ustedes por estar aquí. Y pues les cedo la palabra si quieres comenzar, Federico. Bienvenidos y muchísimas gracias por encontrarse aquí con nosotros. Bueno, muy buenas tardes, Cita, muy buenas tardes, Gaby. La razón, por supuesto, en principio, saludarle a todas las compañeras, compañeros, amigos, amigas, familiares de los desaparecidos de México, familiares, amigas, amigos, compañeros de lucha, de partido, de movimiento de Edmundo y Gabriel. El hecho de que estén en este plantón callejero frente al Zócalo de la Ciudad de México me trae recuerdos estudiantiles muy gratos. Me ha tocado hacer otros plantones por otras razones universitarias en su momento en ese lugar, así que la mitad de mi corazón está allí. Es difícil en este momento hacer una reflexión teórica sobre el tema, pero sí dar un saludo, un acompañamiento a este gran esfuerzo de estar en un plantón frente a Casa de Gobierno, solicitando que se ponga en funcionamiento, que funcione efectivamente la Comisión Especial de Búsqueda con el mandato de la Corte Suprema de México, que además ha fallado en una sentencia ejemplar para toda la República Mexicana, y porque internaliza el derecho internacional al interior y obliga al Estado a la búsqueda, en específico de Edmundo y Gabriel, pero sabemos que en derecho y en derechos humanos lo que es para uno es para todos, y lo que es para todos es para uno o una. ¿Sí? Se amplían los derechos, y de eso se trata, de ampliar los derechos. Y bueno, los compañeros y compañeras de México hoy están empujando para ampliar el derecho a ser buscado en tiempo y forma, a ser buscado y rescatado con vida en tiempo y forma. Por supuesto, cuando hablamos de desaparición forzada, es una responsabilidad neta, suprema del Estado. Es un derecho de cada víctima, es un derecho de cada ciudadano, ciudadana, es una necesidad, y si hay una necesidad, hay un derecho, y cuando hay un derecho hay una obligación del Estado. Parece un juego de palabras, pero cuando hablamos de derechos hay obligaciones del Estado. Si el Estado no está cumpliendo con su obligación, en el caso de desaparición forzada está existiendo connivencia con el crimen y encubrimiento del crimen, o los crímenes.
a veces podemos hablar en forma singular o plural, pero el crimen de la desaparición forzada es uno de los peores crímenes de la humanidad, porque es la suma de todos los crímenes del Código Procesal Penal de cualquier país. Si usted suma todos los crímenes, tiene desaparición forzada. Esa es la realidad, ¿verdad? Porque hoy, a 16 años de la desaparición de Edmundo y Gabriel, el delito se sigue cometiendo en este momento. Mientras no esté con vida, mientras la familia no sepa dónde está, quién se lo llevó, por qué y qué han hecho con Edmundo y Gabriel, el delito imprescriptible se sigue cometiendo. O sea que estamos hablando en el medio de un delito, que no se termina. Entonces, eso, mi solidaridad, mi acompañamiento y mi saludo fraterno a todas las compañeras mexicanas, mexicanos y del mundo que están allí en esta plaza. Y un abrazo a mi querida compañera de FEDEFAN, Gaby, y le cedo la palabra. Gracias. Gracias, Federico. Pues te escuchamos, Gaby. Adelante. Bueno, gracias por estar aquí. Me sumo a los saludos de Federico, sí, un compañero con mucha fuerza dentro de esta nueva organización que hemos realizado hace muy poquito tiempo, que lleva muchos años, pero hoy día la retomamos por lo mismo que significa FEDEFAM en América Latina. Si bien es cierto, Federico lo dice muy claro, es decir, cuando hay uno o hay miles de desaparecidos, el dolor es el mismo, no cambia, no existe otra forma. Y que lo que significa la desaparición forzada hoy día para América Latina, para Chile, hoy día nosotros estamos cumpliendo 50 años de lo que significó la dictadura cívico-militar, y estamos a prontas también de firmar un documento de búsqueda, que es lo que decía un poco Federico, es decir, la búsqueda tiene que ser permanente y no tiene que ser por obra de que sea un buen gobierno o un mal gobierno, sino que tiene que ser el Estado de los países son los que tienen que hacerse cargo de buscar incansablemente hasta encontrar. Si nos tendremos que esperar 50 años más, lo vamos a hacer. La búsqueda siempre va a ser el conjunto de toda la humanidad, sobre todo nosotros en América Latina. Creo que ha sido uno de los, no sé si uno más o uno menos, sino que ha sido un continente muy apaleado, si se quiere, por esta forma de hacer desaparecer a nuestros compañeros. Saludar a todos los compañeros que están ahí, sin duda, saludar ese compromiso que hay desde cada organización. Creo que eso solamente nos mueve el compromiso social, pero también el compromiso de amor, el compromiso de saber qué pasó con cada uno de ellos. Creo que todos llevamos en nuestra alma. Mi padre desapareció hace 48 años y así multiplícalo por miles en Chile y lo multiplicamos por cientos de miles en América Latina. Así que creo que estos roles que vamos cumpliendo cada uno en distintos momentos de nuestra historia ha sido y seguirá siendo fundamental. Me sumo a todo ese esfuerzo, porque también sé lo que significa estar ahí en un plantón que no sabía lo que significaba, pero con el motivo que ustedes lo están haciendo, me sumo a eso, a ese grupo de grandes compañeros, de grandes amigos, por decir, aquí estamos, no están solas, no estamos solas. La desaparición forzada es el crimen más atroz que se puede cometer en cualquier lugar del mundo. La tortura permanente es la tortura más atroz que podemos sentir los que sobrevivimos a esto. Por lo tanto, son momentos en que, por lo menos lo que siempre planteaba, y lo sigo planteando desde Chile, creo que la unión hace la fuerza, sin duda, que la unión de los pueblos va a ser siempre la mayoría y va a ser siempre la fortaleza que vamos a tener las organizaciones de derechos humanos, de familiares de detenidos desaparecidos. Siempre
hemos tenido ese coraje, esa fuerza, y creo que yo digo así de simple, creo que también ellos son parte de esta historia que nos dan esa tremenda fuerza para poder seguir sobreviviendo, porque en muchos casos, por lo menos en Chile, han fallecido ya casi el total de nuestras compañeras que fueron sus compañeras, sus esposas o sus mamás, han pasado 48 años, han pasado 50 años, no es menor, ¿no? Eh, pero creo que esa historia, para que nunca más se vuelva a repetir, vamos a tener que hacer y seguir construyendo entre todos una forma de que sea para que el nunca más no se vuelva a repetir en ninguna parte del mundo, ni en Chile, ni en ninguna parte del mundo, digo siempre, porque hoy día hay distintas formas de hacer desaparecer. Hoy día no solamente están las dictaduras haciendo desaparecer a nuestra gente, sino que en América Latina hay una forma distinta de que los jóvenes hoy día están desapareciendo, que no es normal que en ninguna parte del mundo, que en ninguna parte del mundo tiene que dejar de ser esa sensación de que pareciera que a nadie le importa. No, creo que nuestra presencia, nuestro compromiso en las agrupaciones de familiares, creo que está ahí la fuerza y la potencia para que nunca más en ninguna parte del mundo y nunca más en Chile, ni en Paraguay, ni en México, ni en Argentina, ni en ninguna parte del mundo sigamos viviendo esta cruel creo que hemos vivido los tormentos más crueles que puede tener un ser humano. A través de la historia nuestra que hemos ido conociendo en alguna medida cómo fueron o qué hicieron al momento en que los tuvieron y los torturaron hasta morir. No sé si cabe en una mente o en una cabeza con dos dedos de frente, porque para quienes no pedimos más. Eh, la macabra forma de torturar a seres humanos, a personas, a compañeros, a amigos, a papás, a los hermanos, a los abuelos. Eso creo que ha sido lo peor del ser humano sale en ese minuto. Y eso, para que no vuelva a suceder, creo que América Latina tiene que organizarse, caminar juntos todos, porque me duele tanto a mí en Chile, como tanto a Federico que está en Paraguay, como tanto a ti que estás en México, y así sin nombrar a todos los compañeros de Latinoamérica. Y de ahí nos pasamos a lo que significa la desaparición forzada en otros lugares del mundo, que también es una forma de detener el pensamiento distinto que cada uno puede tener y que cada uno puede exigir. Así que nosotros, a prontos de cumplir estos 50 años que no han sido fáciles, estamos con toda esa fuerza y ese compromiso para seguir buscando. Lo que digo yo, no sé si vamos a estar 50 años más, pero sí le vamos a hacer todo, le vamos a poner toda la fuerza para que así sea esto y no tengamos que volver a repetir la historia en ninguna parte de América Latina y menos en Chile. Muchas gracias, Gaby. Pues sí, la lucha en contra de la desaparición forzada pues debe de ser algo que pues a todos los seres humanos nos debería de indignar, ¿no? Y por la cual deberíamos de luchar para erradicarla, ¿no? Como práctica que implementa muchos casos de terrorismo de Estado, es la culminación, ¿no? De la represión hacia el pueblo organizado, y en el caso de México, pues llegó un momento en el que ya pues también a las personas que no estaban organizadas, a la sociedad civil, también fue víctima de desaparición forzada, y pues es lo que ahorita pues estamos impulsando, pues la lucha y que el Estado garantice este nuevo derecho reconocido por nuestra máxima casa de justicia, que es el derecho a ser buscado, ¿no? Y ante todo a ser buscado las víctimas con vida, ¿no? Y pues no sé si en este sentido Federico tuviera como algo un poco más que quisiera profundizar, nos quisiera compartir si la experiencia un poco que ha tenido ahorita con lo sabemos que está con lo de los juicios por el Plan Cóndor,
¿Cómo lo miras, Federico, tú? Bien, Pues desde esta lucha que ya tiene muchos años. sí, es en pleno acuerdo con el pensamiento de la compañera Gaby también. Con respecto a los juicios, en efecto, gran parte de la tarea y de la lucha ha sido llevar a juicio a responsables. En principio, hemos logrado llevar a juicio al Estado por la metodología de la desaparición forzada, y eso es causa juzgada. Se denomina causa cóndor en forma, pero es un conjunto de causas en donde en el ámbito jurisdiccional argentino se ha probado y se ha juzgado, se ha fallado a favor de las víctimas. Ya es una verdad de Estado la existencia de un plan internacional eh, ilegal, secreto, transnacional, con apoyo de potencias extranjeras para eh, eh, vigilar, detener, torturar, pasar de país a país y finalmente desaparecer a, sobre todo, exiliados y refugiados de cada uno de los países del sur americano. Eso ya es hoy podríamos decir que es una verdad jurídica. En algunos casos, algunos mandos intermedios han llegado con vida a recibir su condena perpetua. Los mandos principales, en algunos casos, no han llegado con vida a recibir su sentencia, eh, pero los juicios siguen aún abiertos en ámbito jurisdiccional argentino, no en ámbito jurisdiccional paraguayo, donde la impunidad aún campea, ¿sí? Sigue la causa abierta, pero no se mueve, está como congelada. En ámbito argentino se sigue trabajando y se sigue juzgando hasta saber qué ha ocurrido con cada uno de los detenidos desaparecidos. Y sobre todo, sobre aquellos responsables, aquella cadena de responsabilidades que aún se mantienen con vida. Eso es lo que hasta el día de hoy sostiene esos juicios. Y en especial vinculados a esta específica Operación Cóndor, que es una pequeña parte del conjunto de operaciones ilegales que se han desplegado en toda nuestra América. Finalmente, creo que así como la lucha de los familiares de FEDEFAM ha impulsado el derecho, ¿sí? Desde el dolor, desde la debilidad, desde las agrupaciones de familiares de Latinoamérica impulsaron el derecho internacional de protección a los derechos humanos hasta llegar a lo que hoy consideramos como Convención de Protección contra las Desapariciones Forzadas. Muchos estados esto todavía no lo entienden, algunos lo han incorporado, algunos han hecho votos, han aceptado, han presentado los instrumentos en Ginebra, etcétera, pero no terminan de internalizar las responsabilidades que implican esa convención de protección. Porque la convención de protección contra las desapariciones forzadas implica la búsqueda permanente de los desaparecidos, la justicia, la verdad, la memoria, medidas de no repetición efectivas y permanentes. Como decía Gaby, efectivas y permanentes significan medidas de Estado, no de gobierno, no de la sonrisa de quien está en campaña, no de un gobierno que esté hacia un lado, esté hacia otro, sino que tiene que ser una política de Estado y permanente. En algún momento pensábamos algunas o algunos que la lucha por la verdad, la memoria y la justicia iba a ser muy fuerte hasta llegar a la democracia. Y vemos que no, que la democracia no garantiza ninguna de esos tres pilares. Lo único que garantizan los cuatro pilares
verdad, memoria, justicia, medidas de no reparación, de no repetición, medidas de búsqueda permanente, es la lucha de los familiares. A veces al lado del Estado, a veces frente al Estado, a veces empujando al Estado, a veces acompañando al Estado, a veces, en algunos casos, integrando instancias pertinentes de verdad, memoria y justicia dentro del Estado, pero como hablamos de derechos, ¿verdad? Vuelvo a culminar, cuando hay derechos por parte del Estado hay una obligación. Y hoy los compañeros y compañeras en México están empujando el derecho. Se empuja en la calle. El derecho se empuja en la calle, no se empuja en la universidad. O a veces sí se empuja también en la universidad. A veces también se empuja en el Poder Judicial. A veces se empuja en el Parlamento. Pero sobre todo el derecho se gana, se empuja y se conquista en la calle. ¿Sí? Y allí es donde se va a conseguir el efectivo derecho a que ningún ciudadano o ciudadana sea desaparecido, y si eso ocurriere, que inmediatamente existiera un dispositivo de búsqueda inmediata y de sanción inmediata al responsable, sea el Estado, sea el paraestado o sea la parte oscura del Estado, ¿verdad? Pues lo que vemos es que a pesar de los regímenes diferentes que tenemos en nuestros países de Latinoamérica, los estados nacionales tienen costados oscuros que no todos los ciudadanos conocemos. Y lograr a través del derecho, el derecho a ser buscado, el derecho a ser encontrado, el derecho a no desaparecer, probablemente vamos a lograr hacer más transparente el Estado y evitar de que ese Estado tenga sótanos, sea democracia o no, que tenga sótanos o tenga sectores oscuros donde, donde la regla, la ley, la constitución no funciona. Nada más. Pues sí, es importante lo que mencionas, ¿no? De hecho, pues sí, o sea, todos los derechos que ahorita tenemos en las diversas convenciones, pues se han ganado con la lucha de los pueblos, ¿no? De manera organizada, en las calles, ¿no? En la Convención Interamericana y la Convención Internacional se ganaron en las calles. Primero, antes de sentarse a redactar y a hacer, pues primero se fue marchas, fue salir a la calle, salir, pues sí, a caminar y a caminar, porque no hay Sí. de otro. O hacer sí, plantones, luego se hacer... estudian en las universidades, pero el derecho se gana en la calle. Exactamente, así es. Sí, y pues justamente eso es ahorita lo que también nosotros desde acá, ¿no? Estamos impulsando con esta resolución de la Suprema Corte, pues es que se reconozca, como lo dice la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ¿no? Que en los hechos se reconozca y el Estado cumpla con esta obligación de buscar a las víctimas y principalmente de dar una respuesta inmediata y que esa esté vinculada justamente a lo que es la verdad, a lo que es la justicia, porque no la desvincula en ningún momento, ¿no? Y también importante a la memoria, ¿no? Entonces, pues sí, ahí concordamos bastante contigo, Federico. Asimismo, en la sentencia de la Pues, Corte Suprema Mexicana es brillante, es tajante, y es el Estado, es la parte jurídica del Estado la que ha fallado, la que ha sentenciado y ha dictaminado la desaparición forzada de estos dos ciudadanos mexicanos y lo obliga a la búsqueda. Así mismo. sí, así es. Sabes que Pues no sé, Gaby, adelante. Sí. yo escuchaba a Federico y yo decía, bueno, nosotros no podemos pensar distinto. Es decir, esta es una forma de pensar los hijos, los que hemos pasado por lo que significa la desaparición forzada. Porque
acá también decimos nosotros en Chile, si el Estado hizo desaparecer a nuestros familiares porque fue una dictadura cívico-militar, si el Estado fue el que ocupó todas las formas y las herramientas y todo lo que el Estado le facultaba para que hicieran y tomaran detenidos y hacer desaparecer a nuestros familiares, a ciudadanos chilenos, el Estado el que tiene que hacerse cargo hoy día de lo que significa la búsqueda. Y como hemos dicho claramente, sobre todo en este proceso que en 2 días más firmamos un acuerdo con el gobierno y también con el Estado, porque esa fue nuestra demanda. Nuestra demanda en el plan de búsqueda es que el Estado se tiene que hacer responsable, y se tiene que hacer responsable para que no solamente desde Chile, sino que así también se van a ir sumando los otros gobernantes de América Latina. Como decía, no todos asumen esa responsabilidad con la forma que debería de ser, porque estamos hablando de ciudadanos del país, es decir, no estamos hablando de cosas extrañas, no estamos hablando de alguien que no existió, estamos hablando de personas que tuvieron una forma de vida y que tuvieron un pensamiento distinto, y ese es su delito, no tiene otro delito, ellos son detenidos desaparecidos por tener una militancia política, por tener una tendencia política, por trabajar en una sociedad política, porque todos somos políticos, eso de que, que yo no soy política, no existe. Cada uno hace política en cada momento que vive, en cada momento y en cada lugar donde vive. Entonces, por lo tanto, si nosotros no somos capaces en este tiempo, y lo digo con mucho orgullo también, porque no ha sido fácil las vidas nuestras. Cuando desaparecieron, mi papá, por ejemplo, yo tenía 14 años, mi hermano más chico tenía 2 años, 3 años iba a cumplir. Entonces, nunca a las agrupaciones o a los familiares se le ha sido fácil. Por lo tanto, recalco y vuelvo a decirlo, todos los espacios que hemos ido ganando han sido por la lucha de los familiares, porque nadie más ha tenido la voluntad política para hacerlo. Nadie se ha preocupado y se ha ocupado de hacerlo. Hoy día en mi país estamos viviendo una situación que es casi volver al año 70, 72, cuando empezaron con los golpistas. Federico hablaba de dónde nace toda esta historia, que tiene que ver con Estados Unidos y toda su mafia de no dejarle la capacidad de un pueblo que sepa hablar o que sepa dirigirse o que sepa avanzar. Entonces, como quieren tener todo a su mano y bajo su yugo, y los pueblos que se van levantando son los que a ellos les molestan. Y como en nuestro país el compañero Salvador Allende les molestaba, entonces hicieron lo que hicieron con nuestro pueblo. Hoy día estamos a puertas también con un gobierno distinto, no sé si tan distinto, pero sí tiene que ver con por lo menos tiene la humanidad de decir vamos a buscar a los desaparecidos. Y dice vamos, que es una palabra también importante en esta historia, porque busquen es otra cosa, y busquen es como decirles a todos, bueno, ya, ustedes sigan buscando y a lo mejor demos la vuelta a la página, han pasado tantos años, por lo menos de nuestra historia, y me imagino que también de Federico, también llevan muchos años de lo que significó la desaparición forzada de los familiares. Entonces, México también, te fijas, pero han habido, creo yo, gobiernos más progresistas. Y ha sido también una demanda como FEDEFAM. Es decir, esos gobiernos progresistas tienen que escuchar al pueblo, tienen que escuchar y ponerse del lado del pueblo, porque también acá hay un dicho que nosotros vamos a estar siempre, y siempre tenemos que ser la contraparte del gobierno, y eso no quiere decir que no seamos, que no llevemos cuando tengamos este tema de los derechos humanos, que tiene que ser el ente fundamental de un pueblo, vamos a estar al lado, pero siempre vamos a tener que ser la contraparte.
porque ese es nuestro rol. Nuestro rol es ser vigilante, es ser combativo, es ser con ese compromiso de lucha, pero también vigilante de lo que están haciendo. Y esa es nuestra responsabilidad hoy día, por lo menos con mi país, con el gobierno que nos está hoy día, que tiene que toda esta forma de compromiso con el tema de derechos humanos, vamos a estar, pero también siento que la derecha fascista, como en todos los lugares del mundo, está haciendo y está rehaciendo todo lo que significa y lo que significó la palabra, hoy día decimos una derecha fascista recalcitrante, antes decíamos el imperialismo, es decir, pero son los mismos que se han ido cambiando de traje. Entonces, al final, creo que cuando hablamos de la desaparición, cuando hablamos de nuestros seres queridos, cuando hablamos de un pueblo que ha sufrido, cuando hablamos de la familia que se desgregó, cuando hablamos de lo que significa el estar ahí en esa plaza, o estar en una huelga de hambre, o estar en distintos lugares donde estamos presionando y estamos luchando por nuestros derechos, pero también por los derechos de los que no están. Y los que no están nos hacen falta a todos. Nos hacen falta a Chile, nos hace falta a México, a Paraguay, a Uruguay, a todos, a cada uno de los países, y no solamente de América Latina, sino que del mundo entero, porque son ciudadanos del mundo, y así tenemos que seguir buscándolos. Y la palabra buscar significa y abarca mucho. La palabra buscar significa el que esto sea permanente por el tiempo, que no venga un gobierno y diga y borre lo que hicimos en años atrás, sino que el Estado se haga responsable de lo que no hizo para salvarle la vida a nuestros familiares. Eso. Sí, pues muchísimas gracias, Gaby. Sí, importante lo que mencionabas. Pues que aún cuando ahora que están dándose pues varios gobiernos progresistas en América Latina, pues no, esta lucha no puede parar. Hay que continuar, lo hemos visto, ¿no? Aquí en México, pues en el caso de Gabriel Mundo, se logró la sentencia, pues sí tuvo que ver un poco que estuviéramos un gobierno progresista, pero fue más bien pues por la calle, por la exigencia, ¿no? Y esto creo que es importante, ¿no? Es importante recalcarlo, que no importa quién gobierne, no hay que continuar en la lucha, no solamente cuando tenemos gobiernos profascistas o de corte muy de derecha, neoliberales, pues, la lucha tiene que continuar hasta que se erradique la desaparición forzada, no solamente en nuestros países, sino en el mundo entero, sino también encontrar a todas las víctimas, ¿no? Que nos regresen a cada uno de ellos, porque de ellos pues, faltan a todos, ¿no? Entonces, me parece, dime. No, cuando tú decías encontrar a todas las víctimas, sí, y ojalá las encontráramos a todas, ¿cierto? Pero sí también es súper importante qué pasó con cada una de ellas. Del momento en que lo toman detenido hasta el momento que los asesinan, pero también hasta el momento en que los entierran clandestinamente y que nunca más hemos podido llegar a sus fosas. Ese proceso es súper importante también, el llegar desde el momento en que nosotros nos tenemos que nos quitan al familiar, que ya no es solamente familiar nuestro, porque han pasado 50 años, ya es del país, es del gobierno, del Estado, de la sociedad completa. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que llegar a saber qué significó y por qué, cuándo y cómo hicieron desaparecer a nuestros familiares, que no tiene que ver solamente con la verdad jurídica, sino que tiene que ver con la verdadera verdad, que tiene que ver con cada uno de los pasos que hicieron y que tuvieron nuestros familiares, hasta llegar a su forma de cuando los entierran clandestinamente. Creo que eso es muy importante también de ir, porque por lo menos acá en nuestro país han pasado 50 años de esta historia. Dentro de la democracia también tuvimos dos jóvenes y tenemos dos jóvenes desaparecidos que
los tomaron bueno, yo le digo los pacos, pero aquí dicen los carabineros, y nunca más supimos de ellos. Entonces, tiene que ver con esa forma de ser y poner la bota encima de un pueblo que ha luchado y se ha querido parar miles de veces para poder encontrar una sociedad más justa, pero también una democracia más justa. Y la democracia se construye entre todos y no con algunos. Así que eso por mi parte creo que, y saludar a todos los compañeros que están ahí enfrentándose hoy día y saludamos a la familia, saludo personalmente a su familia, de los jóvenes y de cada uno de los jóvenes, mujeres y niños que han estado en esta situación y que siguen permaneciendo desaparecidos. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues, a ver, parece que ya pudo regresar Federico. Me voy a tener que ir. Chao. Gracias, Federico, por estar aquí unos minutitos. Te lo agradecemos muchísimo. Y Chao. ha sido un gusto escucharte. Chao, Abrazo. Federico, que esté bien, cuídese. Chao. Ahí va un matecito. Me lo voy a esperar cuando lo encontremos. Chao. Chao, chao, chao. Muchísimas gracias. Bye, bye. Bueno, pues ahorita lo que quisiera ver la manera, Santiago Corcuera Cabezudo, el expresidente del Comité contra Desapariciones Forzadas, no pudo estar físicamente presente el día de hoy, ¿no? Tampoco vía Zoom, pero él nos había hecho llegar un video, ¿no? Grabó su participación en video y nos la hizo llegar. Y podamos compartírselos ahorita y escucharlo, ¿no? Entonces, un minutito nada más para que pueda yo ver si nos permite la tecnología y el internet. Mi nombre es Santiago Corcuera y estoy aquí a invitación de Nadine Reyes para expresar algunas ideas en relación con el derecho humano de toda persona desaparecida a ser buscada. En el año 2009 tuve el privilegio de conocer a Nadine Reyes en Ginebra mientras ella entablaba relaciones con las instancias de la ONU en relación con la desaparición forzada de su padre, Edmundo Reyes Amaya, quien junto con Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron privados de su libertad el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca a manos de efectivos del Ejército Mexicano y de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca. Hasta ahora la suerte o el paradero de Edmundo y de Gabriel se desconoce, configurándose así claramente la desaparición forzada de los activistas. Desde aquel entonces, Nadine, hija de Edmundo, y Margarita, hermana de Gabriel, han emprendido una lucha admirable e incansable en la búsqueda de la verdad y justicia para sus familiares y para ellas mismas. Entre las acciones jurídicas emprendidas por ellas, con auxilio de su abogado Sandino Rivero, se encuentra el juicio de amparo 942-213, en el cual se emitió una sentencia favorable a las víctimas, reconociendo la participación de agentes estatales y, por lo tanto, la configuración de una desaparición forzada propiamente dicha, además de ordenar diversas acciones a las que entonces la PGR y la Sedena con el fin de facilitar la búsqueda de los desaparecidos, Edmundo y Gabriel. Entre otras cosas, el juez ordenó a las Fuerzas Armadas dar acceso a sus instalaciones y permitir que sus efectivos pudieran comparecer para ser interrogados. Dicha sentencia de amparo fue impugnada por la entonces Procuraduría General de la República y por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, y el tribunal colegiado, a quien correspondería resolver dicho recurso, solicitó mejor que la Suprema Corte atrajera el caso, pues por la tremenda relevancia y trascendencia que éste tiene para el desarrollo de los derechos de las personas desaparecidas.
Así fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y el pasado 10 de agosto de 2022 aprovechó la oportunidad de oro para reivindicar el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada. Este innegable derecho se deriva de las obligaciones emanadas tanto del derecho internacional como del derecho interno a cargo de diversas autoridades del país, entre ellas el Poder Judicial y desde luego la Fiscalía General de la República y demás fiscalías de las entidades federativas, además, por supuesto, de la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales de búsqueda, que son las instituciones creadas específicamente para realizar la función de búsqueda de las personas desaparecidas. Es muy importante decir que a toda obligación corresponde un derecho. Si las autoridades tienen la obligación de buscar e impulsar la búsqueda y de coordinarse para tal fin, se corresponde necesariamente el derecho de la persona desaparecida a ser buscada, aunado al derecho de sus familiares, consideradas víctimas ellas mismas de la desaparición, para que se busque a su familiar o a su ser querido. Esto hace que el derecho de toda persona a ser buscada no solamente sea el derecho de la persona desaparecida en sí misma, sino también de sus familiares y seres queridos. La persona desaparecida tiene derecho a ser buscada hasta en tanto se conozca su suerte o su paradero, dado que debe presumirse que está viva y por lo tanto titular de derechos. Negar el derecho de la persona desaparecida a ser buscada implicaría negar su personalidad jurídica e ir en contra, entre otras cosas, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla contra México, en el que se reconoce el derecho de la personalidad jurídica de la persona desaparecida hasta que su suerte o su paradero se determine. Por su parte, los familiares, como ya dije, tienen el derecho a saber en dónde está o qué le pasó a su familiar. La sentencia del 10 de agosto de 2022, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fijó un precedente importantísimo que fortaleció el concepto de el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada y estableció y reforzó las obligaciones de las autoridades que impugnaron aquella sentencia de amparo para que cumplieran sus obligaciones sin regateos. Se ha conformado una comisión de búsqueda especializada con base en esta sentencia, pero aún a esta fecha encontramos todavía que algunas de las autoridades obligadas a cumplir con sus obligaciones lo hacen de manera resistente, con reticencia, o de plano se resisten en total medida a cumplir con la importantísima sentencia del 10 de agosto del año 2022. El derecho de toda persona desaparecida a ser buscada tiene su base en diversos instrumentos internacionales, como lo es la propia Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, pues en el artículo 24 de esta convención se establecen los derechos de las víctimas, entendiéndose por víctima no solamente a la persona desaparecida, sino también a cualquier persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, es decir, incluidas las personas familiares y seres queridas de la persona desaparecida. Y las víctimas tienen derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada,
la evolución y el resultado de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Y los estados están obligados a tomar medidas adecuadas a este respecto. Tienen la obligación los estados, conforme a este artículo de la Convención Internacional, de adoptar todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas, y en caso de fallecimiento para la búsqueda y el respeto y la restitución de sus restos. Si estas obligaciones existen, existe por lo tanto también el correlativo derecho de toda persona desaparecida a ser buscada y el derecho de las personas familiares y seres queridos de la persona desaparecida a que el Estado, a través de sus autoridades, busque a la persona desaparecida, busque a su familiar, busque a su ser querido. La búsqueda de una persona desaparecida debe continuar hasta que se determine con certeza la suerte o el paradero de ella. Así lo establece el principio 7 de los principios rectores de búsqueda aprobados por el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Esta obligación continua establece, por lo tanto, también el correlativo derecho continuo de la persona desaparecida a que se le busque y de los familiares a que busquen a su ser querido. La Ley General en materia de desaparición forzada establece una serie de obligaciones de todas las autoridades del país a realizar labores de búsqueda, entre ellas a la misma Fiscalía General de la República, que tiene la obligación de impulsar las labores de búsqueda que emprendan las comisiones. Este ha sido un tema complicado en la medida en que algunas de las fiscalías, incluyendo la Fiscalía General de la República, han mostrado resistencias en la realización de actividades que les son propias y que son indispensables para una eficaz búsqueda de las personas desaparecidas. No es solamente la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales las que tienen esta obligación, sino que también son las fiscalías, incluyendo la Fiscalía General de la República, realizar una serie de actividades muy importantes que contribuyan a la búsqueda de las personas desaparecidas. El protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas, para que ya no tenga nadie ninguna duda, establece con toda precisión y con todas sus letras el derecho de toda persona a ser buscada. El artículo o párrafo 51 de este protocolo homologado establece que toda persona cuyo paradero o ubicación se desconozca tiene el derecho a ser buscada por parte de las autoridades. Asimismo, las y los familiares y otras personas directamente afectadas tienen derecho a que se busque a la persona desaparecida o no localizada. Este artículo 51 o párrafo 51 del protocolo homologado ha deletreado con toda precisión este derecho para que toda aquella autoridad que tuviera dudas sobre la existencia y legitimidad del derecho de toda persona desaparecida a ser buscada y de las personas familiares y seres queridos a que se busque a su ser querido y su familiar, se despeje cualquier duda respecto de la existencia y legitimidad de este derecho. Y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 10 de agosto del 2022 sobre la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel, en el estudio de fondo, establece y desarrolla que la desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos humanos que puede haber, y establece que el Estado tiene la obligación de buscar a las personas desaparecidas, además de investigar y sancionar a los responsables y de garantizar el derecho de acceso a la verdad y a la justicia
de las víctimas. El derecho de toda persona a ser buscada se deriva, conforme a esta sentencia, del de la obligación que el Estado tiene de buscar a las personas desaparecidas. Quiero concluir haciendo referencia a otra sentencia muy importante, que es aquella mediante la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró a las acciones urgentes emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU como vinculantes para el Estado mexicano. Las acciones urgentes emitidas por el Comité son órdenes que el Comité da para que los estados busquen a las personas, con lo cual se comprueba el derecho de toda persona a ser buscada, también a partir de las acciones urgentes emitidas por el Comité, que ahora, conforme a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia, se ha comprobado que tienen efectos vinculantes y que todas las autoridades del país que tengan injerencia en la búsqueda de personas desaparecidas deben cumplir, con lo que se demuestra que si tienen esa obligación, por lo tanto las personas desaparecidas y sus familiares tienen el correlativo derecho a ser buscada la persona desaparecida y a que se busque a su familiar o ser querido de sus familiares y seres queridos. Les mando a todas y a todos un fuerte abrazo y muy particularmente a Nadine y a Margarita, y les deseo el mayor de los éxitos en la continuación de las actividades de este foro. Muchas gracias. Escuchamos las palabras de Santiago Corcuera. Regresemos entonces cámaras y micrófonos al Zócalo capitalino y hagamos nuevamente el enlace para escuchar las palabras finales de este evento. Quiero saludar, Adelante, te digo, adelante. a nuestra amiga que es la presidenta de FEDEFAM y a todo el equipo de FEDEFAM que estamos logrando por que en América Latina caminemos juntos. Así que para Judith también un abrazo y todos los componentes de este nuevo equipo de FEDEFAM. Así que muchas gracias. Porque también una mexicana es la presidenta de FEDEFAM. Así que eso, agradecidas a ustedes, y en cualquier momento cuando ustedes necesiten que conversemos, aquí estaré. Gaby Rivera, la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, pues con esto vamos a concluir esta sesión de Zoom. Pues agradecerles mucho a ti y a Federico Tatter por esta participación, a Santiago Corcuera por hacernos siempre este acompañamiento que tiene ya muchos años haciendo al caso, y a las organizaciones que acompañamos el caso, y el que haya tenido el tiempo para mandarnos un video. Y pues más nada, un abrazo a todas las familias y a todos los compañeros y compañeras allá en Chile, ¿no? Muchas Pues gracias. continuamos con esta exigencia de verdad, memoria, justicia y presentación con vida de todas las víctimas de desaparición forzada. Muchas gracias. Chao, que esté bien. Chao.